Buenas tardes, qué lindo es estar en el Nuevo Testamento leyendo sobre la Biblia de Jesús. Qué bueno, porque además de lo que vale el contenido, esta lectura que estamos haciendo despacio y en voz alta nos ayuda a trabajar con la imaginación, estar imaginando a Jesús. Hoy pensaba, Dios decidió todo. 3 años nada más para estar en esta tierra, hacer toda la tarea, toda la misión y llegar a los 3 años con su entrega, con su muerte en la cruz y después Jesús ya glorificado, como la Biblia nos cuenta, a la diestra del Padre, pero nos dejó el paso por la tierra para que entendiéramos la obra de Dios, el propósito de Dios. De manera que disfrutemos esta lectura del Evangelio de Mateo. Personalmente encuentro palabras, expresiones que nunca me había dado cuenta y que al leerlo así, de esta manera y despacio, podemos comprender, imaginar, por medio de la imaginación. Bueno, vamos a seguir leyendo cuidadosamente. Quedamos en el capítulo 9. Quedamos después de ese milagro impresionante de resurrección de una niña muerta, de la hija de Jairo, aunque no menciona Jairo Mateo, que Jesús dijo que dormía. Pero yo creo que Jesús dijo que dormía para poder quedar solo y hacer solo el milagro, solo con los padres, ¿no? Dice, cuando se burlaron de él, les hizo salir, echó a la gente. Y me gusta descubrir que Mateo marca muchas veces la autoridad de Jesús. O sea, todo lo suyo de sanidad era un despliegue de amor, de liberación era un despliegue de amor, pero cuando veía que la gente estaba desenfocada, no entendía lo que iba a hacer, no entendía lo que él podía hacer. Entonces, autoridad total. Los echó, tomó la mano de la niña y ésta se levantó. Y termina esas acotaciones de Mateo que tenemos que darle importancia. La noticia se divulgó por toda aquella región. Y para terminar casi el capítulo 9 viene un nuevo milagro, como todos, diferente. Al irse Jesús de allí, o sea, imaginamos a Jesús caminando, ¿no? No había otra manera. Caminando del lugar donde estaba Jairo y su hija, 2 ciegos le siguieron gritándole, ten compasión de nosotros, hijo de David. Muy llamativo esta expresión, hijo de David, porque quiere decir que entendían el Antiguo Testamento y que entendían lo que el Antiguo Testamento había dicho, que el Mesías iba a ser de la genealogía del rey David. Ellos ya lo habían entendido. Y 2 ciegos, ¿no? Tenemos acá un caso especial. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos, de manera que ellos siguieron a Jesús en el camino. Y cuando entró en la casa, supongo que no habrán cerrado la puerta, otro criterio, ¿no? Todas casas más abiertas, porque ellos pudieron acercarse a Jesús, pero siguieron hasta ahí, porque quiero imaginarme que quizá Jesús no volvió la cabeza cuando ellos le gritaban y lo llamaban, lo cual no quiere decir que él no los escuchara, pero esperó a ver cuánto tardaban en ellos avanzar hacia Jesús. Cuando entró a la casa se le acercaron los ciegos y él les preguntó, él avanzó sobre ellos. ¿Creen que puedo sanarlos? Yo creo que esta pregunta tiene que ver con que ellos dijeron hijo de David. Por eso los enfrentó para ver su fe, para ver si realmente lo decían por religiosos o si entendían lo que estaban pidiendo. Y entonces él les pregunta, ¿creen que puedo sanarlos?
Sí, Señor, le respondieron. De acuerdo a lo que dice Mateo, hablaban a la vez juntos. Entonces les tocó los ojos y les dijo, se hará con ustedes conforme a su fe. Un nuevo milagro donde el Señor Jesús con claridad plantó de que era un tema de fe. La sanidad era un tema de fe. Sí, Señor, le respondieron, se hará como ustedes conforme a su fe, y recobraron la vista. Nada de que los mandó y que después, en el momento, recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza, por segunda vez en Mateo, asegúrense de que nadie se entere de esto. ¿Sí? Quizás ellos no entendían, pero Jesús estaba tratando que se mantuviera lo más oculto posible su predicación y su obra dentro de esa región donde estaban en ese momento y que no llegara todavía a los detractores. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Bueno, mientras ellos salían, les llevaron un mudo endemoniado. ¿Ven estas pequeñas introducciones si uno lo lee rápidamente? O sea, Jesús no tuvo tiempo ni entrar a tomar un vaso de agua, ¿sí? Estaban ahí en la entrada, sería de la casa, salen los ciegos, entran un mudo endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo habló. Lo primero habló, primera demostración de sanidad, de liberación, porque era un endemoniado a quien el diablo había dejado mudo. En otros casos de endemoniados tenemos que estaban enloquecidos, que gritaban, pero en este caso era mudo. No me había fijado nunca el hecho de que me parece que no había otros casos así. La multitud se maravillaba y decía, jamás se ha visto nada igual en Israel. Pero, y los detractores estaban ahí cerca, los fariseos afirmaban, este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Yo me pregunto qué sabrían los fariseos, ¿no? De la obra de Satanás, del príncipe de los demonios. No sé si realmente ellos habían sido formados, educados acerca de lo que significaba la obra del diablo. Sin embargo, ya empezamos a ver, me parece que es la primera vez que en Mateo, ¿no? Empezamos a ver que hay quienes estaban nada más que mirándolos, no como los otros que se maravillaban. Muy bien, final del capítulo 9, esos finales de resumen de lo que había pasado. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas. Segunda vez, tercera vez que menciona que enseñaba, que iba y enseñaba en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mateo marca esto especialmente porque está mostrando la obra de Jesús, especialmente a los judíos. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Agobiadas y desamparadas. Siglo I. Podemos pensar, si tenemos que describir cómo está la gente, las multitudes, los distintos tipos de aglomeraciones, de agrupaciones. No creo que haya mucha diferencia. Agobiadas y desamparadas. Y entonces, evidentemente lo que acá dice se lo dijo a los discípulos que ya estaban siguiendo con él. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. Pídanle, por lo tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo.
¿Mm? Al señor de la mies, decía Reina Valera. De manera que aquí no les echa un discurso, simplemente les muestra, ¿no? Miren cómo está la gente, miren las multitudes. ¿Por qué lo seguían? Porque sanaba. ¿A dónde iban a ir que los sanaran en ese tiempo? Que lo liberaran de los demonios, que les enseñaban, que les enseñaran a quién debían creer y qué debían creer. Cuando los fariseos y los maestros de la ley solo se preocupaban en las leyes rituales y religiosas, y en las ofrendas y en los cumplimientos. Pero Jesús llamó a toda la gente que lo seguía y le escuchaba desamparada y agobiada como ovejas sin pastor. Y a los discípulos les dijo, ustedes son los que tienen que ir y pedirle al Padre por cualquier cosa que dijera ahí, no sabemos, no estamos preparados, pídanle al Padre que envíe obreros a su campo. Capítulo 12. Reunió a sus 12 discípulos, primera vez que habla de los 12, y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cómo es que acá empieza a hablar de los apóstoles y todavía? Mateo hizo esa introducción y ahora explicó. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Acá ya se incluye Mateo y para que nadie deje de darse cuenta le da su actividad. Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. También la actividad, ¿no? La marca de Judas Iscariote. Entonces, dice que Jesús los reunió, les dio autoridad, ¿sí? Y después los presenta. Mateo los presenta, se presenta, estos son los 12. Y comienza acá tengo, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. Y este es el primer envío de los apóstoles que tenemos en el Evangelio. Ahora, yo tengo una Biblia que tiene las palabras de Jesús en rojo, ¿sí? Y entonces, gracias a eso me sorprendí. 1, 2, 3 columnas. Fue el discurso, la enseñanza que Jesús les dio a los 12 cuando por primera vez los enviaba. No vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Al sur de Galilea, ahí estaba Samaria, ¿no? Lo que había quedado después de que vino el imperio asirio y desapareció Israel, aunque después se llamó Israel el resto, ¿no es cierto? Pero no vayan a quién entonces, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. De manera que esta es la primera indicación. Vayan a los israelitas primero. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. Empieza a dar el mensaje, no. Sencillito, el reino de los cielos está cerca. Como la primera frase con la cual Jesús empezó su predicación. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. Les daba autoridad para hacer lo mismo que él había ya mostrado que podía hacer. Limpien, no entendía la palabra, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. También limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. Expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. ¿Sí? Reina Valera dice, lo que ustedes recibieron de gracia,
pero en realidad, saben que es la misma palabra, es lo mismo, gratis o por la gracia de Dios nos parece, es gratis, es algo que Jesús les había dado, les estaba diciendo para que entiendan que ellos iban a tener la misma autoridad y el mismo poder de Dios que Él tenía. No lleven, versículo 9, no lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón. Sin nada. Ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Acá les estaba enseñando un principio, un principio para la iglesia que iba a estar después y que iban a salir a predicar. Muchos de ellos perseguidos, y muchos de ellos habrán tenido que salir de sus casas sin llevar nada. Aquí estaban siendo ya adoctrinados por la manera en que tenían que presentarse. Versículo 11. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar digan paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él. Y si no, que la paz se vaya con ustedes. Principio que es muy claro y que es verdad muchas veces. Si alguno no los recibe bien, ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdense el polvo de los pies. De manera que había una señal, ¿no? Una señal. Creo que era para ellos, para que entendieran, bueno, no nos recibieron y no me tengo que frustrar. El Señor me ha dado una señal para decir, esta gente no ha querido recibir el mensaje del reino de Dios. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. La amplitud, me sale la palabra amplitud del mensaje, era con respecto a lo material que tenían que llevar, era la actitud que tenían que tener, era la percepción que tenían que entender, para entender si estaban en una casa que estaba dispuesta a recibir el Evangelio, y si no, el Señor se iba a ocupar del juicio sobre ellos. Pero en la formación de los apóstoles, esto debe haberles ayudado cuando en algún momento le pasara alguna de estas cosas, mala recepción, que no le dieran ni un vaso de agua o alguna de esas cosas, y que ellos dijeran, el Señor ya lo anticipó que nos iba a pasar. Y les dice, ¿no? Sean las serpientes siempre tienen fama, han tenido siempre fama de astutos en todos los cuentos y ya en el tiempo de Jesús se sabía eso, ¿no? Y sencillos como palomas. Dijo primero la astucia, pero no era que les indicaba que se movieran solo con astucia, sino también con sencillez, con humildad, porque de esa manera iban a poder percibir si el ambiente de la casa donde entraban iba a ser receptivo o no. Tengan cuidado con la gente, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir ni cuándo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Creo que esto era nuevo para ellos, ¿no? Era nuevo, todavía
Me parece que muchos no habían recibido sobre la obra del Espíritu de Dios. Pero y falta un montón de este discurso, ¿no? Pero es tremendo cómo Jesús les habló de todas las cosas. Ahora, esta prevención los azotarán, los llevarán ante gobernadores y reyes, era para toda la vida de la iglesia de Jesucristo. Se lo dijo a los primeros, que quizás en esas caminatas por los pueblos y villas cercanas no iban a tener por ahí rechazo, pero no cosas tan grandes como esta. Pero ya Jesús, que sabía que esto iba a ir a la Biblia, les estaba dando indicaciones que iban a servir para muchos, muchos años y siglos y siglos. El hermano, les dice cosas que van a pasar. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y creo que lo más importante es esta última frase, porque si no, era tan terrible lo que les estaba diciendo. ¿Y de qué manera se cumplió? No siempre, no para todos, pero dentro de lo que fueron la vida de los cristianos, aún la lucha en medio de una familia. Si en la familia se pelean y se dividen por ideologías y por políticas, imaginen por Jesucristo, a quien los discípulos estaban diciendo que había que entregarle la vida y que él debía ser el Señor. Pero les dice: el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. O sea que no los dejaba desanimados y no, le daba una seguridad. El que se mantenga hasta el fin, les estaba pidiendo fe, convicción, será salvo. Cuando las personas los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Estas palabras solamente las entendía el Señor. Porque más adelante en algún lado del Nuevo Testamento va a decir que una de las señales va a ser de la venida del Hijo del Hombre, que todo Israel escuche. Y evidentemente ellos han creído, y los apóstoles y Pablo, todos creían que pronto iba a ser la venida. Pero Jesús estaba anticipando porque él conocía el fin de los tiempos, anticipando las cosas que iban a pasar, para que ellos sepan. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los de la familia. Esta es la parte en la que los está previniendo. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que nos llegue a revelarse, ni nada escondido que nos llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. Fíjense que también lenguaje figurado les estaba diciendo, pero los estaba formando. Aunque no entendieran todo, pero estaba entrando en sus mentes, en sus corazones, la tarea a la cual iban a ser enviados. No teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. No se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y el que les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza, así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Y me parece que le faltó decir y muchas cabelleras, para consuelo de los que pierden el pelo.
qué maravilla, esto parece el Sermón del Monte, ¿no? Tiene todo, esta parte tiene un tonito del Sermón del Monte, donde él estaba formando discípulos. Y esto hay que leerlo con la actitud de, si soy discípulo de Jesucristo, esto me está diciendo. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también los desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero quizás podamos leer el resto y terminamos este sermón, ¿no? El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que la pierda por mi causa, la encontrará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Estoy segura de que todo esto resulta muy fuerte. Imaginen a los 12 ahí, escuchando atentamente y Jesús diciéndole tantas cosas diferentes, desde instrucciones sencillas hasta peligros y lo que iba a pasar al final de los tiempos. Por favor, leamos de nuevo este segundo sermón de Jesús que plantea Mateo, casi un capítulo entero, y ahora viene el capítulo 11. Leámoslos de nuevo, pidiéndole al Señor que somos los obreros a los cuales sabemos que tenemos que ir a la mies, que entendamos todo con lo que nos vamos a enfrentar, con las maneras que debemos actuar, con la sabiduría que debemos tener, y sabiendo que todo lo que hagamos, aún un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, Jesús habla de pequeños, aquellos que van a escuchar el mensaje de los apóstoles, les aseguro que no perderá su recompensa. Bien, quedémonos masticando y meditando su palabra para que el Señor nos ayude en este tiempo, que no era el primer siglo, pero se parece mucho en este tiempo para saber cómo ser sus mejores discípulos. Seguimos mañana, que Dios les bendiga.